iniquidad en los hombres, aún en las cortes, donde habrá y encontrará él injusticia. Número 2, él observará que hay gente mala que maltrata a la gente buena. Y salen impunes. No hay quien pueda ponerles un freno. Y número 3, él observará también debajo del sol que hay envidia y que el trabajo y la competencia existe teniendo su base y su razón en la envidia. Entonces son 3 observaciones que el predicador nos mostrará en este día, y él llegará a una conclusión. Y el mismo Señor Jesús también nos dará una conclusión de tal manera que podamos entender mejor cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Gracias por su atención, y una vez más, vamos a estudiar la palabra del Señor. Amén. Abran sus Biblias, por favor, allá en Eclesiastés capítulo 3, verso 16, y vamos a ver precisamente esto. La primera cosa que él observa. Miren el verso 16 y subrayen la palabra ver u observar. Dice, vi más debajo del sol. ¿Por qué dice más? Porque él ha estado contemplando cómo Dios ha establecido el tiempo para nuestro bien. Y depende mucho de nosotros si aprovechamos o no aprovechamos el tiempo, si hacemos o no hacemos buenas decisiones en el tiempo que Dios nos ha dado. Pero Él ha puesto el tiempo para nosotros de manera soberana. ¿Por qué? Porque Él está rigiendo, gobernando el tiempo. Por eso dice Él, vi más. O sea, aparte de que Dios es soberano en cuanto al tiempo, vi más cosas debajo del sol. Y Él dice en el verso 16, observé o vi que en lugar del juicio, o sea, en lugar de que haya justicia en el mundo, hay simplemente pecaminosidad, impiedad, iniquidad. Y en lugar de la justicia, vuelve a decir o vuelve a repetir, hay iniquidad. Esta es la primera observación que el predicador encuentra o hace en la tierra. Y es que, dice él, no hay justicia aún en las cortes. No hay nada bueno, no hay nada justo aún en las cortes. Recuerden, hermanos, que cuando Salomón o alguien más escribió este libro, recuerden que Dios había dicho de qué manera se llevaría justicia dentro del pueblo de Israel. Y esto, lo que Salomón está diciendo es grave. ¿Por qué? Porque se supone que eran un pueblo, se dice teocrático, o sea, un pueblo donde el verdadero líder no era el rey, sino Jehová, el Dios personal y del pacto con ellos. Entonces, Salomón está llegando a la conclusión de que no puede ser, tanto ha crecido la maldad, que no se puede encontrar ni siquiera justicia dentro del pueblo de Dios, y eso que su único líder es Jehová. Y para hacerlo más grave, hermanos, en el tiempo de Salomón, nos dice el Antiguo Testamento que habían ancianos, que habían líderes que debían hacer justicia en medio del pueblo de Israel, pero cuando estos líderes o ancianos no podían hacer justicia o no podían llevar a cabo un acto de justicia en favor de aquellos que estaban sufriendo, pues estos asuntos eran llevados al rey. De ahí que nosotros recordamos que una vez habían 2 mamás, ¿se acuerdan? Que cada uno de ellas tenía un bebé. Y mientras una mamá dormía, sin querer mató a un bebé, ¿se acuerdan? Y lo que hizo fue cambiar al bebé difunto, lo cambió y agarró el bebé de su amiga y engañó. Y el caso fue llevado hasta el rey. ¿Se acuerdan de esa historia tan sabia de cómo Salomón hizo justicia? Él dijo Salomón, bueno, los ancianos no pudieron, lo llevaron al rey. En ese tiempo era Salomón. Y están delante de Salomón, y están las 2 mamás, está un bebé vivo y un bebé muerto. Las 2 están reclamando y dicen, bueno, vamos a hacer justicia. Y recuerdan lo que hizo Salomón, hermanos. Bueno, dice Salomón, es sencillo. Tráiganme una espada. Al bebé vivo lo vamos a partir en 2. Y cada quien se queda con la mitad. ¿Se acuerdan? Y entonces la verdadera madre dice, no, tranquilo, rey. No hagas eso, no es necesario hacer eso. Cedo
mi hijo a esa mujer, en vez de verlo muerto. Y ustedes saben cuál fue la resolución del rey. Bueno, dice, ya sé quién es la verdadera madre. Por favor, entréguele el bebé a la verdadera madre. Bueno, de eso está hablando aquí el predicador. Que llegaba un momento en donde algún caso que los líderes o ancianos no podían resolver, lo tenían que llevar al rey. Pero miren a este punto que estamos leyendo aquí de Eclesiastés 3:16. Dice Salomón, o cualquiera que haya sido, dice, miren, aún dentro del pueblo de Dios no se ve justicia. Algo malo está pasando. Encontramos solamente impiedad, encontramos iniquidad, aún dentro del pueblo de Dios. Hermanos, aquí vemos un problema grave que el predicador nos está indicando en su tiempo y debemos trasladarlo a nuestro tiempo. ¿Qué es? Que el hombre o el ser humano está faltando a la ley que Dios estableció. Ni siquiera estamos hablando de las leyes terrenales, de las leyes de gobiernos, hermanos. Estamos hablando de la ley moral de Dios. Lo que Él dejó para su pueblo. Así como Dios estableció el tiempo, Él también ha establecido una ley moral para que su pueblo de Israel pudiera caminar y andar y obedecer en esa ley. Y el predicador llega a la conclusión, miren, hasta esa ley moral que Dios había establecido se ha corrompido. Y ya no hay más justicia. Dice el predicador, yo estudié, yo observé y cuando yo quería encontrar justicia, lo que encontré simplemente eran faltas a la ley que Dios estableció. Entonces, en nuestro primer punto, hermanos, el predicador, en vez de que encuentre justicia, en vez de que encuentre una vida justa, aún en las decisiones, aún en los problemas que había, él encuentra impiedad. Ahora trasladémoslo a nuestro tiempo. Pudiera ser, hermanos, que aún en esa ley moral que Dios ha establecido en medio de su pueblo, puede que Dios diga nuevamente, en vez de encontrar justicia en la vida de mi pueblo, encuentro simplemente iniquidad. ¿Cómo está tu vida en esta mañana delante del Señor? ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios te podría decir o que el predicador te podría decir? Mira, he observado tu vida y en vez de que yo encontrara justicia, he encontrado impiedad. El texto sigue diciendo, hermanos, ahora él va a reflexionar. Ya hizo su primera observación, ahora él va a reflexionar. Y miren lo que dice en el verso 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Ahora, en su reflexión, como resultado de la observación que él hizo de que en vez de justicia y obediencia a la ley moral de Dios, él encuentra iniquidad. Y eso lo pone a reflexionar a él. Y él dice, pero viene un día cuando Dios juzgará a los seres humanos. Vamos a hablar rápidamente acerca de esto, hermanos. Miren, muchas veces nos encanta este tema. De que mientras estamos sufriendo en este mundo, pero viene un día cuando ya no vamos a sufrir más. Hasta hay un coro, ¿se acuerdan? Allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¿Sí? ¿Sí lo saben, hermanos? Entonces nos encanta esta idea, que un día Dios hará justicia. Que no importe que el ser humano se porte mal mientras. Que tal vez yo haya sido de alguna manera afectado, lastimado o maltratado. Pero yo sé que un día Dios va a hacer justicia. Pero si somos sinceros con el texto, y está bien, y es cierto, pero si somos sinceros y estrictos con el texto, aquí dice que Dios juzgará a los buenos y a los malos. Dejen que el texto hable por sí mismo. Vean allá, por favor, verso 17. Y dije yo en mi corazón, está reflexionando, al justo y al impío juzgará a Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. En otras palabras, hermanos, debemos preguntarnos, ¿de qué manera? ¿Cómo puedo entender yo que viene un día cuando Dios dejará de estar en silencio, cuando Dios se levantará
Y cuando Dios verdaderamente traerá justicia, vendrá a juicio con las personas que viven debajo del sol. Y como dije, hermanos, es fácil para nosotros pensar, bueno, Dios va a castigar a los malos. Dios va a castigar a aquellos que quebrantaron su ley moral y Dios los va a hacer pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hacemos cuando el predicador pone en el mismo grupo tanto a los malos, pero también a los buenos? Hay 3 cosas que debemos aprender bajo este principio. Número 1, debemos mantener nuestra confianza de que tarde o temprano Dios traerá a juicio toda desobediencia. El libro de Hebreos dice que no hay nada oculto delante de sus ojos. Absolutamente nada. Entonces es cierto, tarde o temprano Dios traerá a juicio toda desobediencia y toda forma de impiedad en contra de la ley que Él estableció para nuestro bien, para nuestro beneficio. Entonces, hermanos, el Nuevo Testamento está lleno de esta verdad. Viene un día cuando Dios juzgará a los seres humanos según sus obras. Número 2, incluye también en este grupo a los buenos. Yo les preguntaba, ¿cómo vamos a entender que Dios juzgará a los buenos? Eso es muy importante que tú lo entiendas. El apóstol Pablo nos ayuda en 2 Corintios capítulo 5, donde él nos dice que Dios, pedirá cuenta a su pueblo de todas las cosas que haya hecho, sean buenas o sean malas. Miren, hermanos, quiero que aprendamos a diferenciar esto, los justos de los pecadores. Mucha atención. Cuando dice la Biblia que Dios vendrá y aplicará juicio en contra de los pecadores tarde o temprano, ya sea en esta vida o ya sea en la otra vida, nos referimos que Dios destruirá, como aprendíamos hace 8 días, que Dios destruirá el alma y el cuerpo de todo desobediente en el infierno. Esto lo veíamos la semana pasada. Y esto es en cuanto a los injustos. La misma palabra dice injustos, no justos. Pero ¿qué de aquellos que son justos? ¿Qué de aquellos que son buenos? Primero, en sí, hermanos, no hay ninguna persona que sea buena. El apóstol Pablo pone en la misma plataforma a todas las personas, a todos los seres humanos como pecadores, con vicio o sin vicio. Todos son pecadores. Entonces, ¿de qué manera podemos entender el texto que Dios va a juzgar también a los buenos? El apóstol Pablo, les dije, él nos ayuda a entender esto. Es porque Él va a pedirnos cuenta de todas las obras que hicimos, pero no se refiere que Él destruirá también a los justos en el infierno. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, que dice, tenemos paz para con Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se debe a mí, yo no soy justo en mí mismo, soy justo porque alguien me ha dado su justicia perfecta. Y en este sentido, jamás por la gracia y misericordia de Dios, yo seré juzgado o yo seré destruido por razón de mis obras o por razón de mi vida. Jesucristo nos ha librado. El Padre ha castigado y ha aplicado su santa justicia en su propio Hijo, de tal manera que todos aquellos que en verdad se lo merecían, ahora son justificados delante del Padre. Entonces, esta es una buena noticia para todos aquellos que han confiado en la fe en el Señor Jesucristo, que Jesucristo es su sustituto y que como sustituto pueden ir a Él y pueden buscar restauración y pueden buscar un cambio, pueden buscar una transformación de tal manera que la justicia perfecta de Jesús siga viva, siga presente y siga vigente en la vida de esa persona. Entonces no nos asustemos, hermanos. Y no, repito, no tiene que ver con lo que somos o con lo que hacemos. No tiene nada que ver con nuestra inocencia. Repito, en la plataforma de Dios todos somos pecadores. Pero la diferencia lo ha hecho el Señor Jesucristo con su vida perfecta, con su obediencia perfecta. Gracias a Él no seremos juzgados para destrucción.
Simplemente seremos llamados a su corte un día y seremos probados por lo que hicimos en esta vida, sea bueno o sea malo. ¿Se acuerdan cómo decíamos en la segunda predicación? El reino de Dios es como construir un edificio. Y de ti depende que tú sobreedifiques con piedras preciosas. Algo que va a durar cuando la prueba de fuego venga. O de ti depende que sobreedifiques con hojarasca aquello que va a ser quemado inmediatamente cuando el fuego de la prueba venga. Entonces, de esta manera, el apóstol Pablo nos ayuda a entender. Y número 3, hermanos. Nuestra vida debe seguir en esta tierra confiando en lo que estamos aprendiendo de Dios. Que el injusto un día será destruido en el infierno, tarde o temprano, en esta vida o en la vida que viene. Número 2, que si yo soy justo gracias a Jesucristo, debo vivir en esta tierra buscando la justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Este es el cristiano, que debe mantener su vida, que debe caminar, que debe seguir avanzando, de tal manera que ha habido una justicia en su vida, una segunda oportunidad para agradar a Dios, una segunda oportunidad para estar bien con Dios. Que Dios nos ayude a entender esto, hermanos. Amén. El predicador va a ampliar su reflexión sobre esto de que Dios traerá juicio a los justos y a los injustos. Él va a ampliarlo y va a decir, el ser humano no tiene ninguna ventaja sobre las bestias o sobre los animales. ¡Auch! Esto duele un poco. Pero no es la primera vez que habíamos visto esto en la Biblia, ¿o sí, hermanos? ¿Se acuerdan de Isaías capítulo 1? Dice, el buey conoce a su amo, el asno conoce el pesebre donde le dan de comer, pero Israel, mi pueblo, dice, simplemente no puede reconocer quién es Jehová, su Dios del pacto, su Dios personal. Entonces no es la primera vez que vemos esta verdad. Y el predicador nos lo vuelve a recordar. El ser humano no tiene ninguna ventaja, y ahorita les voy a decir en qué sentido, sobre los animales. Vamos a ver, por favor, el verso 18. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Entonces, la pregunta de oro en esta mañana, aparte de que el predicador frente a ti te está ofendiendo que somos igual a los animales, y si entendemos bien al predicador, nos está diciendo peor que los animales, porque nos está diciendo, bueno, no tenemos ninguna ventaja sobre los animales. ¿Pero en qué sentido, hermanos? En dos sentidos. Número 1, los seres humanos, al igual que los animales, no tienen conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y te voy a comprobar por qué. Porque si los seres humanos fueran diferentes a los animales, no estarían haciendo cosas malas diariamente. Y lo podemos ver, hermanos, con un perrito que tenemos en la casa. Por más cariño que se le dé, por más cariño que se le muestre, por más buen alimento que se le dé, por más cuidado que se le dé, sigue siendo un perrito que hace su regalada gana. Uno trata, Dina muchas veces quiso entrenarlo, y el perrito simplemente no hace caso y le vale que le estén ordenando nada. Él no tiene conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. A pesar de que le estén gritando, no lo hagas, parece que le están diciendo, hazlo. A pesar de que le prohíban esto, le prohíban aquello, parece que le están diciendo, no, mira, tú eres libre de hacer lo que se te dé la gana. Y yo simplemente le digo a ellas, bueno, tienen que recordar que es un animal. No entiende, no tiene conciencia, no sabe diferenciar
de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es justo y lo que es injusto. Y miren lo que dice el predicador: el ser humano es así. Entre más le digan cuídate, no, hace todo lo contrario. Entre más le digan mira, obedece, no, parece que le están diciendo desobedece. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 1 que Dios los ha reprobado. Les ha dado una mente reprobada de tal manera que ellos no puedan entender, de tal manera que ellos no puedan reaccionar. Y en este sentido, el predicador dice, son igual que los animales. Segunda razón por qué el predicador dice que somos iguales a los seres humanos o que no tenemos ninguna ventaja sobre los animales. ¿Cuál es? Y es que el ser humano piensa que será eterno. Y es que el ser humano, como no tiene conciencia de lo bueno y lo malo, el ser humano, hermanos, el hombre, piensa que es eterno. Piensa que siempre será su vida o lo que busca o la felicidad que busca, como hemos visto. Piensa que así será toda la vida. O sea, él o ella se dedicará a buscar la felicidad a costa de lo que sea. Pero no hay una conciencia ahora, número 2, no hay una conciencia en cuanto al tiempo en su vida. Como dice el Salmo 39 en una oración, dice: Señor, hazme consciente. Yo te pido por favor que me hagas consciente de la brevedad de mi vida. Oye, no, yo no soy eterno, no voy a vivir mucho tiempo. Por favor, hazme consciente de cuán breve es mi tiempo en esta tierra. Bueno, pues un animal no está consciente en cuanto al tiempo, hermanos. Un animal piensa que va a vivir toda la vida. Es más, ni piensa, simplemente existe, va al día. No hay una conciencia, no hay un sentido acerca del tiempo. Piensa que es eterno. Y el predicador nos dice en esta mañana que somos iguales a ellos. ¿Por qué? Porque la muerte vendrá a sorprendernos. Tenemos un mismo destino que los animales: el panteón o el que nos entierren, hermanos. ¿Sí entienden esto? Es importante. Y bajita la mano el predicador ya nos está diciendo: pide a Dios una conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y pide a Dios una conciencia en cuanto al tiempo. Otra vez está haciendo eco de lo que vimos la semana pasada. Que debemos cuidar el tiempo. Que debemos someternos a esta soberanía de Dios, que Él puso el tiempo para nuestro bien. Siempre y cuando lo usemos bien. Siempre y cuando lo aprovechemos. Aun cuando los días son malos. Entonces, ya hay 2 aplicaciones que puedes llevarte a casa. Número 1, Señor, dame una conciencia de lo que es bueno y malo. Hazme diferente de los animales, por favor. Y número 2, dame una conciencia en cuanto al tiempo. Ayúdame a aprovechar el tiempo. Ayúdame a ver que los días son malos. Busca cambiar mi vida. Busca cambiar mi mentalidad. No permitas que me sorprenda la muerte. No permitas que sea demasiado tarde para mí. Ayúdame a aceptar que tú lo has puesto todo en su tiempo y, Señor, tengo miedo de equivocarme, porque si tomo una mala decisión, no quiero tomarla fuera de tu tiempo y después sufrir consecuencias, como aprendíamos la semana pasada. Entonces, sigamos, hermanos. Gracias a Dios que Él llega a una conclusión. Y miren la conclusión que Él dice en el verso 22. Pero antes, hermanos, antes. Miren el verso 21, un versículo muy raro. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube y que el espíritu de animal desciende abajo? Este es un versículo, número 1, muy mal entendido y por lo tanto muy mal interpretado. El predicador jamás de los jamases está diciendo: mira, quiero que sepas qué pasa cuando los animales mueren, hacia dónde van. Y hermanos, si ustedes escucharan, se ha hecho muchas enseñanzas y muchas predicaciones de dónde van los animales, que dónde va el espíritu del hombre. El énfasis del predicador jamás fue esto, créanme. Simplemente está divagando, está en su monólogo. Él está diciendo: caray, si el ser humano es igual a los animales, o sea, ¿quién nos garantiza a nosotros qué pasará después de la muerte?
¿Quién nos garantiza a dónde irán las criaturas por ser iguales, sin conciencia de lo bueno y lo malo y sin conciencia en relación al tiempo? ¿A dónde van después de morir? No es que Él está diciendo que los animales van para abajo y los seres humanos para arriba. No, gracias a Dios que Jesús nos ayuda a aclarar esto. Amén. Él dice, ustedes no desconfíen, no se turbe su corazón. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Por supuesto que los seres humanos, Lucas capítulo 16, los seres humanos, hermanos, después de morir, van a un lugar, a una antesala de lo que será el verdadero cielo o de lo que será el verdadero infierno. Van a una antesala, de acuerdo a Lucas capítulo 16. Este no es el tema de dónde van las almas después de morir. Simplemente el predicador está divagando, está diciendo, está reflexionando. Miren, estas dos criaturas, tanto el ser humano y los animales, por no tener conciencia de lo bueno y lo malo, y en cuanto al tiempo, dice, los sorprenderá la muerte. No sabemos qué destino les espera a ellos. Él está pensando trágicamente en cuanto a este tema. Y después llega a esta conclusión. Miren por favor el verso 22. Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. ¿Por qué? ¿Quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? La pregunta que el predicador podría hacerse, igual para todos nosotros en esta mañana. Bueno, si el mundo es así, hermanos, si no vamos a encontrar justicia, si lo primero que vemos, como ve el predicador, es la injusticia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo el pueblo de Dios, los cristianos, cómo deben comportarse entonces? ¿Cómo deben reaccionar? Y esta es una pregunta de aplicación para todos nosotros que confiamos en Cristo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comportarnos en medio de un mundo tan impío, tan inicuo y tan injusto como lo que el predicador está viendo? La respuesta nos la da el predicador. Dice, alégrate con lo que Dios te da. Alégrate con lo que Dios te da. Ahorita vamos a ver más en detalle en nuestro tercer punto, pero vamos a dejarlo mientras ahí. Dejen que el texto hable por sí solo. Alégrate con lo que tienes, porque Dios te lo ha dado. Busca que lo que Dios te ha dado no se vuelva algo injusto. No se vuelva algo donde tú sigas perdiendo tu conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y que no empeores tú a tu inconsciencia en relación al tiempo. Entonces, la primera cosa o el primer imperativo que el predicador nos da aquí es alégrate. Dice él, llego a la conclusión de que no hay nada mejor de que el ser humano se alegre con el trabajo que tiene, porque no sabe para dónde va, no sabe qué puede venir. No sabe cuándo la muerte vendrá a su vida. Y en lo que estás vivo, entonces, alégrate. Disfruta. Si ustedes se dan cuenta, es un eco de lo que hemos estado viendo previamente. Es un eco a, oye, disfruta tu comida y bebida diariamente. Disfruta el pan diario que Dios te da. El tipo de trabajo que tengas, oye, alégrate. Aunque no te esté dando muchos dividendos, aunque no te esté dando muchas utilidades tal vez, pero lo tienes y te alcanza para sobrevivir y te alcanza para aquello que en realidad necesitas. Entonces, alégrate, no te frustres, no seas como el resto, no vayas a perseguir algo que sea injusto, algo que sea irreal. Amén. Punto número 2. Hay una segunda observación que el predicador hace. Capítulo 4, verso 1. Nuevamente la palabra vi o observar. Dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Ya habló de la injusticia, aún en las cortes, ahora va a hablar de la violencia. Y vamos a ver rápidamente esto. Dice el verso 1, he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no había sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Y vamos a responder con el texto, ¿qué son las malas obras? Y lo dice el verso 1, la violencia.
y en específico la opresión. ¿Qué es la opresión, hermanos? Pues según la ley de Dios en Levíticos capítulo 6, la opresión era el maltrato de una persona a su prójimo. En muchas formas y en muchas maneras. Podría ser por medio del robo, podría ser por medio de la mentira, podría ser por medio del maltrato. La lista pudiera seguir, hermanos. Pero el hecho de que una persona oprima a su prójimo contiene todos estos ingredientes. Entonces, en segundo lugar, el predicador, cuando él observa la vida debajo del cielo, él encuentra esto: mucha violencia, mucha opresión, mucha gente que maltrata y hace sufrir a su prójimo. Y miren aquí el texto. Y las personas son dos grupos: los que oprimen y los que son oprimidos. Y miren, hermanos, lo que dice el texto ahí en el verso 1. Habla un poquito más acerca de los oprimidos. Dice: he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y sigue diciendo: y para ellos no había consolador. La opresión que el predicador está viendo de aquellas personas que son oprimidas se expresa por medio de las lágrimas. Y por supuesto, hermanos, estamos hablando lágrimas de sufrimiento, lágrimas de dolor, lágrimas de desconsuelo, de tal manera que esas personas se sienten completamente solas. No hay quien los consuele. Y lo dice 2 veces. Dice: sin tener quien los consuele, y al final del verso 1 dice: y para ellos no había consolador. En otras palabras, el sufrimiento de estas personas oprimidas es tanto que están llorando de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha angustia, y de tal manera que se sienten completamente solas, no encuentran consolación y no hay para ellos quien pueda consolarles. Y el predicador sigue reflexionando. Dice: ¿cómo es posible que, si Dios es soberano, puede haber este tipo de maltrato en esta tierra? Y es como dijimos en nuestro primer punto. Cuando alguna vez hemos sido, afectados de alguna manera por alguien, nosotros decimos: bueno, pero un día Dios lo llamará a cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tal vez esa no es la pregunta más importante en este día. Tal vez la pregunta más importante para nosotros, si somos cristianos, es: ¿cómo debo reaccionar yo? Esa es la pregunta importante. Porque el texto es claro. Hay mucha opresión. Y como resultado hay muchas lágrimas de sufrimiento. Y por si fuera poco, y para empeorarlo, hermanos, no existirá algún tipo de consolación. Haga lo que haga, no se sentirá consolado. Es un estado al cual estas personas oprimidas se encuentran inmersas. Están bajo el yugo. Y me gusta la traducción que nuestro hermano leyó. Los opresores tienen este poder. Tienen el poder de causar más derramamiento de lágrimas. Pero dice el texto: como ellos tienen el poder, lo usan. Y lo seguirán usando. Entonces, el predicador dice: ¿cómo es posible que, si Dios es soberano, que si Dios está en control, que si Él gobierna el tiempo, cómo es que Dios permite esto debajo del sol? Entonces, sigamos viendo, hermanos. Miren lo que dice. El predicador sigue reflexionando. Y él va a decir, como los mijes: mejor muerto, ¿no? Dice: qué bendición de aquellas personas que se mueren. ¿Por qué? Porque tal vez la muerte vendría a ser un alivio para estas personas oprimidas. Y es por eso que muchas personas piensan en el suicidio, hermanos. Tanto es el sufrimiento, tanta es la carga de opresión, que las personas dicen: no, tengo como mejor opción el suicidio. Más si alguien lee este versículo aquí de Eclesiastés, ves, mira, viene en la misma Biblia, el mismo predicador sabio dice que el suicidio sería una buena opción para salir librado de todo esto. Como dije, hermanos,
El predicador no está dando ninguna enseñanza de qué es lo que hay que hacer. No está diciendo, por lo tanto, vayan y si ya no aguantas más la opresión, suicídense. Ese no es el punto, ese no es el mensaje. Nuevamente está pensando trágicamente acerca de este asunto, de lo que él está observando debajo del sol. Mucha opresión, mucho maltrato, mucha violencia en este sentido. Y cuando nosotros pensamos en la palabra violencia, hermanos, nosotros pensamos de alguien dando garrotazos a alguien o de alguien dañando a otra persona con un machete hasta dejarlo completamente desangrado y muerto. A nuestra mente la palabra violencia, eso es lo que significa, pero no para el predicador. ¿Ya lo vieron? ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Ustedes aprendieron que no matarás. ¿Se acuerdan que dijo Jesús después? Pero yo los corrijo y yo les doy la verdadera interpretación. Cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de homicidio, con el solo hecho de enojarse. Esta es una violencia, hermanos. La violencia no necesariamente tiene que ser física. La violencia se origina en la mente y en el corazón. Entonces, lo que el predicador está observando es esta forma de violencia en la mente y en el corazón de los seres humanos en contra de sus prójimos. Dice, entonces más vale que se murieran para que ya no sigan sufriendo. Verso 3, o más vale nunca hubieran nacido. ¿Por qué? Porque ya sea los finados tienen esta ventaja sobre los seres humanos. Y aquellos bebés que nunca nacieron tienen esta ventaja. ¿Por qué? Porque no van a venir a sufrir a este mundo. ¿Sabían eso, hermanos? Verso 3. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, porque no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. En otras palabras, este sufrimiento, que está causando lágrimas, es demasiado. Que mejor le sería morirse, o que mejor no hubiera nacido. Miren estas palabras crudas y trágicas del predicador. O sea, tanta es la impiedad que el predicador está observando y viendo y encontrando en esta tierra que lo lleva a decir eso. Y ahorita vamos a ver de qué manera el Nuevo Testamento nos va a ayudar a balancear estas verdades. Punto número 3. Hay una tercera impiedad que el predicador ve debajo del sol. Vean por favor en el texto, en el verso 4. He visto. ¿Ven? Otra vez, he observado a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y es como perseguir al viento. Vean esto, hermanos. Que la razón número 1 para que una persona quiera seguir el éxito, y se lo digo a mis hijas principalmente, que tienen mucha visión en el futuro, cuando el ser humano busca alcanzar un sueño, busca realizar algo que ellos emprenden, miren, quiero que vean con mucho cuidado qué dice el texto, qué dice Dios, qué dice el predicador, que normalmente es originado por la envidia. Y esta es nuestra tercera palabra de impiedad, la envidia. Véanlo, hermanos, vean por favor las palabras sabias del predicador. Saboréenlo. Verso 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y es como perseguir al viento. La envidia. Hermanos, lo podemos ver en las grandes empresas. Cómo compiten unos con otros. ¿Por qué entran en competencias? ¿Por qué las empresas, hermanos, quieren vender más que las otras empresas? Por envidia. ¿Por qué una persona quiere tener más que otra persona? Por envidia. Y a veces lo vemos aquí en el pueblo, ¿verdad, hermanos? Bueno, no me pueden corregir, pero yo recuerdo que hace años las bodas eran de un solo día. A veces de 2 días, pero el segundo día era más como para los familiares cercanos. Pero la boda sí, para todos los invitados en general, era de un solo día. Ahora ya son de 3 días. ¿Por qué? Porque alguien que quiso derrochar dinero,
quiso lucirse, dice, vamos a hacerlo 3 días. O sea, ahí va el otro, no nos va a ganar, aquel no nos va a ganar. Mi boda será mucho mejor que la boda de él o que la boda de ella. No. Y ahora le vamos a incluir esto. Y ahora le vamos a incluir aquello. Y no hablo de ustedes. ¿No? Mi boda tiene que ser la mejor. Y así se va, hermanos. Porque ¿qué lo origina? La envidia. Tenemos que ser sinceros con el predicador. Si tú te das cuenta, la envidia, de ahí viene el dicho, la envidia los corroe. La envidia los corrompe. La envidia, hermanos, es un pecado sutil que entra o se desarrolla en nuestras vidas lentamente, eventualmente. O sea, la expresión máxima de la envidia no es así, hermanos. Viene poco a poco, se desarrolla poco a poco, empieza a formarse poco a poco. Y donde consiste la sutileza de ese pecado de la envidia es que muchas de las veces es inconsciente. En otras palabras, no nos damos cuenta que es la envidia lo que nos está moviendo. Y el predicador dice, en tercer lugar, dice, yo he investigado, yo he encontrado que la envidia es el motor número 1 que lleva al ser humano a la competencia en cuanto a su vida de trabajo, en cuanto a lo que quiere lograr, en cuanto al éxito que quiere encontrar, que por supuesto termine en la felicidad. Y el predicador nos advierte, hermanos, que el motor es la envidia. Entonces viene la pregunta de oro nuevamente, hermanos. Si esto es así, después de 3 veces que el predicador ha observado estas formas de impiedades, la pregunta es, entonces, ¿cómo se debe comportar el pueblo de Dios en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo pecador, en medio de un mundo injusto, en medio de un mundo envidioso? ¿Cómo debe comportarse el pueblo de Dios? Y el predicador, gracias a Dios, que ya al final de su argumento nos va a decir 3 formas. Y esas 3 formas tienen que ver con las manos. Vamos a ver, por favor. Número 1. ¿Cuáles son esas 3 formas? Dice el verso 5. El necio cruza sus manos y come su propia carne. Okay, qué palabra más rara, hermanos. ¿Qué significa esto? Que el necio cruza sus manos. Quiere decir, hermanos, que nosotros lo decimos, los mexicanos lo decimos de esta manera. Oye, no estés cruzado de manos. En otras palabras, la ociosidad, la flojera. Dicen, no, si nosotros queremos aprender cómo sobrevivir y cómo agradar a Dios en medio de un mundo impío, como el predicador nos ha dicho, número 1, cuida que no seas flojo. Cuida la ociosidad en tu vida. Proverbios 27:4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Ten mucho cuidado entonces. Busca no cruzar tus manos. Porque si cruzas tus manos, ¿qué vas a tener para comer? Vas a empezar a comer tu propia carne. Y eso no es posible. Entonces el pueblo de Dios no debe ser un pueblo ocioso. No debe ser un pueblo flojo. Proverbios 6, 10 y 11 dice, un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces reciban esta palabra de sabiduría de parte del predicador. No entres a una vida de ociosidad y flojera. Número 2. Tampoco quieras acaparar todo. Vean el verso 6, hermanos. Dice, más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. En otras palabras, o sea, no quieras acaparar todo. Y otra vez con las manos. Ya vimos, cruzar las manos, no debes hacer eso. Pero tampoco abras las 2 manos lo más que se pueda para buscar acaparar todo. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si tú abres las manos, y es la filosofía, hermanos, de querer entre más mejor. No estoy conforme con lo que tengo, voy a buscar más y tener más y tener más y tener más. Es el espíritu de querer acaparar todo. Pues no lo hagas, ¿por qué?
Porque el predicador experimentado va a decir, a lo último simplemente vas a encontrar que esto es vanidad, es mucho trabajo, es mucha molestia y es como perseguir al viento. Debes quitar de tu mente, les digo por mis hijas también, debes quitar de tu mente la filosofía de entre más mejor. Debes borrar de tu vida el materialismo y debes de borrar de tu vida el consumismo. O sea, entre más tengo, mejor. Y entre más grande tenga, mejor. Y voy a seguir con esto. Voy a buscar acaparar lo más que se pueda. El predicador dice, no. Si tú quieres sobrevivir en este mundo impío, ten mucho cuidado de eso. No hagas esto. No extiendas tus manos y los abras para acaparar lo más que se pueda. No es sano. No es justo. No es algo que a Dios le agrada. Y yo sé que varios de nosotros aquí, hermanos, podríamos decir, híjole, pues así que chiste. Porque de esto se trata el espíritu del capitalismo, ¿no? El sistema capitalista nos dice, oye, si tú emprendes un negocio, ve, puedes lograrlo. Puedes ser un Bill Gates, puedes ser el hombre más rico del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque emprendiste así, tú puedes. Abre tus dos puños, te dice el mundo. Abre tus dos puños, prepárate lo más que se pueda y vas a alcanzar el éxito y vas a alcanzar una vida feliz. Pero el predicador que lo tuvo todo y que lo probó todo y que experimentó todo nos dice no. Yo te puedo comprobar, dice él, que no es así. No abras los dos puños para acaparar todo. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Nuevamente, el verso 6, miren lo que dice. Es mejor. ¿Cuántos puños, hermanos? Un solo puño. Quiero que veas esa diferencia. El que quiere acaparar todo, abre las manos. Y cuidado con los recursos aquí, hermanos. Y por favor, no trato de decirlo con cuidado. No, pues encontré este recurso. Pues voy por el otro. Pues voy por el otro. Total, el gobierno está regalando por aquí y por allá. Pues voy por el otro. Cuidado. Puede ser que estés abriendo tus dos puños para acaparar todo. ¿Y qué dice el predicador? Al final, eso será como perseguir al viento. No te dará felicidad. Y dice él, es mejor un solo puño. Pero fíjense que no dice un puño lleno de cosas físicas o de cosas materiales. Dice un puño, hermanos, lleno de quietud, de reposo, de tranquilidad, de paz mental. Y es aquí donde el predicador quiere aterrizar con todos nosotros. ¿Cómo vas a comportarte en medio de un mundo tan impío, tan pecaminoso? Cuando pidas a Dios que un solo puño esté lleno de tranquilidad. Dice el salmista, y que a su amado Dios dará el sueño. Y que a su amado Dios le hará descansar, le va a hacer estar tranquilo. Primera de Timoteo, ¿se acuerdan que aprendimos? Dice Pablo, oigan, oren por sus autoridades y por sus gobiernos. ¿Por qué? Para que puedan vivir quieta y reposadamente. La misma palabra que el predicador nos está diciendo. Un puño lleno de tranquilidad. ¿Por qué quieres más? Y no tiene nada que ver con el conformismo. ¿Por qué quieres más? ¿Por qué quisieras acaparar todo? ¿Por qué quisieras ser injusto? ¿Por qué quisieras ser envidioso? ¿Por qué quisieras ser un avaro? Si Dios te ofrece ser feliz, teniendo no dos, un solo puño lleno de paz mental, de tranquilidad. Amén, hermanos. Mucho que aprender. Proverbios 15:16. Mejor es lo poco en el temor de Jehová que el gran tesoro, donde hay mucha molestia. Proverbios 16:8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derechos. Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que una casa llena de pleitos y con la despensa llena. Busquemos eso.
Lucas 12:15, vamos al Nuevo Testamento. El Señor, el hombre más sabio, nos enseña y nos manda. Dice, miren, cuídense. Dice, miren y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En el capítulo 12:21, Jesús llama necios a aquellos que amontonan riquezas terrenales y que no son ricos para con Dios. Jesús quiere que nuestro enfoque de que si queremos ser ricos, sea ser ricos en relación a Dios, promoviendo su reino, promoviendo su justicia. Pero la aplicación principal que Dios tiene para nosotros al haber estudiado Eclesiastés 3 y 4 está en Hebreos capítulo 13, verso 5. Y quiero por favor que busquen esa cita. Ahí está nuestra aplicación principal para esta predicación. Hebreos capítulo 13, verso 5. Escuchen lo que dice. Sean sus costumbres en este mundo sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente. ¿Cuál es la decisión a que debemos llegar en esta mañana? Aquí está. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Estás siendo oprimido? ¿Estás viendo mucha injusticia? Dios te dice qué hacer en este mismo día. Vive tu vida buscando que seas sin avaricia, que seas sin envidia, que seas sin injusticia, que sea con contentamiento, con una paz mental, con una tranquilidad, contento con lo que tienen ahora. ¿Por qué? Porque Dios te ha dicho, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Y Él remata diciendo de tal manera que puedo concluir diciendo que el Señor es mi ayudador. Entonces no voy a tener miedo lo que el hombre me pueda hacer o pueda seguir causando en mí. Hermanos, disfruta tu trabajo, disfruta tu vida, disfruta lo que tienes. Puede que lo que tengas es el pan diario que Dios te está dando. No necesitas más. Salomón en otro tiempo diría, Señor, no me hagas pobre, porque si me haces pobre, voy a pecar robando. Pero tampoco me hagas rico, porque si me vuelves rico, te voy a olvidar. Tenme con lo que es necesario. Dame lo que yo necesito. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Que Dios sostenga nuestro corazón y nos haga sensible y recibamos su palabra con mansedumbre, que puede salvar nuestras almas, amados hermanos. Amén. Dios les bendiga y es un placer, una vez más, haber hablado la palabra del Señor, hermanos. Hermano Moy, dirija.